¿Recuerdas que muchísimas clases atrás hicimos el sistema de control de un péndulo simple? Ahí establecimos un controlador que se ajusta y ajusta al sistema que controla de acuerdo con el valor de sus ganancias. Esto es válido solamente si podemos medir a todas las variables del sistema. Sin embargo, ahora estamos considerando que solo podemos medir algunas de las variables en él. En el caso de un péndulo simple, para términos académicos, consideramos que solo podemos medir su posición angular. Pero la función de control planteada en la sección anterior necesita de la posición y velocidad del sistema. Tal vez, y solo tal vez, podrías prescindir de la velocidad y tratar de controlar al sistema solo con la posición. Quizás no va a funcionar, y si funciona, qué bien. En nuestro caso, vamos a intentar algo diferente. Sabiendo que podemos estimar los valores de todas las variables, midiendo algunas de ellas, controlaremos al péndulo usando los valores calculados en vez de los valores medidos. Esto es muy simple y además podríamos contestar la segunda mitad de una de las preguntas planteadas en la lección anterior. Para esto vamos a establecer la siguiente hipótesis. Podemos controlar al sistema usando los datos del observador de estados. Esto significa que el observador se conecta al controlador para enviarle los datos calculados y este los utiliza para ajustar el comportamiento del sistema. Al mismo tiempo, el observador sigue dependiendo de los valores de la función de control. Por otro lado, si ya tenemos las ecuaciones del sistema y de los observadores de estados, podemos incluir a las dos funciones de error que hemos utilizado a lo largo de este taller. Esta representa la comparación entre los valores que queremos alcanzar y los que estamos midiendo, mientras que esta otra representa la diferencia entre los valores medidos y los que estamos estimando. Sin embargo, solamente es válida cuando podemos medir a todas las variables, pero eso no es un problema, porque si la multiplicamos por la matriz de salidas, obtendremos una nueva función de error que representa la comparación entre lo que podemos medir y su homólogo calculado. Esto nos deja tres funciones de error que se pueden utilizar para estudiar cómo controlar un sistema usando las variables estimadas por el observador. Entonces, una de las preguntas para resolver la hipótesis es: ¿cómo podemos relacionar a todas las funciones de error de tal forma que permitan calcular una función de control que ocasione que las tres funciones de error sean iguales a 0? Sí, lo sabemos, es una pregunta bastante compleja, pero es muy simple de responder. Mira, estas dos variables representan al vector de estados. Si usáramos a las dos primeras funciones de error, deberíamos poder medir a todas las variables, pero en todos los casos de esta sección estamos considerando que no podemos medirlas a todas. Entonces nos apoyaremos de este término, por lo que resolveremos la ecuación para que se encuentre en función de los valores estimados y del error de observación, lo que permite que la función de error del controlador ya no dependa enteramente de las variables medidas, sino que podemos usar a las variables estimadas. Y sí, esta función depende de que podamos medir a todas las variables, pero por el momento no te preocupes por ella. De hecho, se relaciona directamente con la función de error de las variables medidas y sus homólogos estimados o calculados por el observador. Incluso esta función señalada aparece en nuestra ecuación 2.1, pero para verla, lo único que debes hacer es tomar a este término y relacionarlo con este otro, porque ambos son multiplicados por la matriz L. Así es más fácil notar que nuestro observador principal necesita de la función de error de las variables medidas y sus homólogos calculados. Entonces, con casi todas las ecuaciones simplificadas, tratemos el problema de esta función de error. Del álgebra lineal sabemos que un vector se puede multiplicar por una matriz identidad y esto no cambia el resultado final, y a dicha matriz la podemos expresar como el producto entre dos matrices. Debido a que la función de error de observación es un vector con n filas y una columna, la matriz identidad debe ser una matriz cuadrada de n filas por n columnas. Asimismo, estamos asumiendo que uno de los términos será la matriz de entradas, cuyo número de filas será igual a las variables que podemos medir, mientras que las columnas serán iguales al número de variables del sistema. Esto nos deja con la matriz L, que tiene n filas y m columnas para cumplir con las dimensiones del producto entre matrices. Entonces, nuestra suposición sobre la matriz identidad se puede utilizar en la función de error, donde ahora esta se multiplica por la matriz de entradas, que cuando esto ocurre, la función de error del observador se describe en función de la matriz L y del error entre las
variables que podemos medir y sus homólogos calculados. Gracias a todo esto, nuestras ecuaciones ahora solo dependen de aquellos términos que podemos medir y de los valores calculados. Así ya no necesitaremos al vector de estados completo. Y si hasta este punto algo no fue claro, contáctanos para que te podamos ayudar. Entonces, nuestras nuevas ecuaciones implican un cambio en nuestro diagrama de bloques, porque ahora necesitamos una función de error que compare los valores medidos con los calculados y cuyos resultados sean enviados a otra función de error. Aquí se comparan a los valores deseados con los valores calculados y con la comparación de las variables que sí podemos medir. Este resultado es el que asumimos será usado por el controlador, además de los valores estimados de las variables del sistema. Con todo esto, la siguiente pregunta es: ¿cómo obtenemos a la función de control? Pues de la misma forma que en las lecciones anteriores. Primero establecemos nuestro objetivo principal, el cual es comparar los valores deseados con las variables calculadas y que su resultado sea igual a 0. En este caso, nuestra función de error tiene varios términos donde los valores deseados los establecemos nosotros y la función de error se calcula en este bloque. Pero no conocemos la solución de la ecuación del observador. Lo que sí conocemos es a la propia ecuación, por lo que proponemos derivar a la función de error, de tal forma que este término representa a la ecuación del observador. Además, la derivada de los valores deseados dependerá de si queremos alcanzar un punto o si queremos seguir una trayectoria. En cualquier caso, no conocemos a las derivadas de las dos funciones de error en nuestra ecuación, por lo que nos apoyaremos de la teoría de estabilidad de Lyapunov como en todas las clases anteriores. Con ella, proponemos una medida de energía para cada función de error, cuya derivada sea definida negativa gracias a una función de control, que además de controlar al sistema, valga la redundancia, garantiza la estabilidad asintótica de ambas funciones de error. En pocas palabras, con esto nuestros objetivos se actualizan y ahora queremos principalmente que los valores deseados y estimados sean iguales. Por lo tanto, esta función de error sería igual a 0, pero también queremos asegurar que la estimación de las variables se realiza correctamente, ya que si logramos estimar el valor de aquellas que sí podemos medir, teóricamente garantizaremos que el resto de variables se estimarán correctamente. Entonces, las funciones de error se relacionan en una medida de energía que a través de una función de control se debe garantizar que el sistema pierde dicha medida de energía continuamente. Por lo tanto, sin importar si queremos alcanzar un punto o seguir una trayectoria, se usa a la medida de energía propuesta y esta tendrá una disipación real y otra ideal, que para relacionarlas igualamos a ambas ecuaciones, lo que significa que buscamos que lo real sea igual o lo más cercano posible a lo ideal. Para que eso ocurra, operamos a la igualdad de tal manera que podemos conocer el valor de las derivadas de las funciones de error que permiten que la disipación real sea lo más cercana posible a la disipación ideal. Dichas derivadas se utilizan en esta ecuación, lo cual es un proceso puramente algebraico. Primero sustituimos los valores que acabamos de obtener, luego hacemos lo mismo con la ecuación del observador, lo que nos lleva a tener dos términos que pueden simplificarse entre sí, ya que podemos asumir que la matriz n será igual a una matriz identidad, la cual es definida positiva y no altera a las condiciones para garantizar la estabilidad del sistema. Esto reduce dos términos en la ecuación y así obtenemos lo mismo que obtuvimos en cada una de las clases de la sección anterior, solo que ahora tenemos los valores del observador en vez de los valores medidos. A partir de aquí, ya solo debes resolver la ecuación para dejarla en términos del vector de entradas, que es la variable que estamos buscando. Y todo el proceso de simplificación ya lo conoces. Solo debes verificar si tu matriz es invertible por los métodos convencionales, y si no es así, usa a su forma pseudo inversa. Al final obtendrás a la misma función de control generalizada, que de ser necesario puedes expandir y notarás que el resultado es exactamente lo mismo que obtuvimos en la lección sobre control proporcional derivativo, solo que ahora las funciones de error y el término no lineal dependen de los valores estimados, pero el controlador hace exactamente lo mismo que lo mostrado en la sección anterior. Y como tenemos el mismo controlador, podemos utilizar el mismo criterio para establecer el valor de sus ganancias. Sin embargo, esto ya se explicó detalladamente en la sección anterior. Además, la ventaja de este controlador es que no cambia la proporción
propuesta del diagrama de bloques, pero mejor vayamos a MATLAB a comprobar todo lo que acabamos de decir. En este caso usaremos los mismos archivos de la lección anterior. Primero, en el archivo de código no cambiaremos absolutamente nada. Lo único que haremos será declarar a la matriz L con valores que deseamos usar, pero recuerda respetar sus dimensiones, que se relacionan con la matriz de salidas. Ahora, en Simulink, en vez de llamar a la matriz M como lo hicimos en la lección anterior, solo llamaremos a la matriz L. Además, el bloque que contiene al sistema dinámico no cambia, solo que su salida debe ser multiplicada por la matriz de salidas para quedarnos con la variable que teóricamente es la única que podemos medir. Asimismo, el modelo del observador se debe ajustar para incluir a la función de error de las variables que podemos medir. Además que ahora tiene a la matriz L en vez de la matriz M, que fue la que usamos en la lección anterior. Y ya que tenemos tanto al sistema como a su copia, es necesario comparar los valores medidos con sus homólogos calculados en un bloque que representa a una de las dos funciones de error. Dicho valor es usado por la copia del sistema y por la segunda función de error, quien compara a los valores deseados con los valores calculados y además incluye a la función de error de los valores que sí podemos medir. Con todo esto ya podemos crear a nuestra función de control. De hecho, lo único diferente en comparación con la clase anterior y con su homóloga de la sección anterior es esta entrada del bloque, ya que todos los términos son exactamente los mismos, solo que ahora dependen del vector con los valores calculados en vez de los valores medidos. Ahora regresemos a MATLAB solamente para sugerirte que escribas el código para visualizar el comportamiento de la función de error de las variables que sí podemos medir. Ahora ejecute el archivo y espera a que termine la simulación. Mientras tanto, reiteramos que no debes cambiar absolutamente nada en el archivo con extensión .m. Al finalizar la simulación, MATLAB mostrará los gráficos con el comportamiento del sistema. Debemos aclarar que los gráficos del observador los configuramos para que aparecieran como asteriscos, mientras que la línea continua representa los valores reales de las variables en nuestro sistema. Y sí, sabemos que teóricamente solo podemos medir a una de ellas, pero estamos graficando a ambas para demostrar que esto funciona correctamente. Incluso con las modificaciones realizadas a la ecuación del observador, la estimación de valores es mucho más exacta, y gracias a esto, la función de error que compara el valor deseado con el calculado y la función de control tienen un comportamiento suavizado y sin valores numéricos muy grandes. Todos estos resultados validan la hipótesis planteada inicialmente, ya que las ecuaciones propuestas para controlar al sistema funcionan aunque solo podamos medir a una de las variables. Lógicamente, esto no es una solución universal, ya que cada sistema debe estudiarse individualmente, así que te recomendamos seguir la misma lógica de análisis si quieres aplicar todo lo aprendido en cualquier otro sistema. Incluso si el sistema por analizar fuera lineal, por ejemplo, si fuera un motor de corriente directa, obtendrías a la misma función de control que presentamos en la sección anterior, solo que ahora, en vez de usar a las variables medidas, usarías a las variables calculadas o estimadas por el observador. Este resultado lo obtendrás solamente si sigues el mismo procedimiento de análisis mostrado en esta clase. Pero lo reiteramos, la diferencia entre ambas funciones de control es que la primera depende de medir todas las variables y la segunda depende de la estimación de todas las variables usando un observador de estados. Incluso los diagramas de bloques en Simulink son ligeramente diferentes, pero al final obtienes resultados muy útiles para aplicaciones en el mundo real, que ese es otro tema que posiblemente abordaremos en secciones posteriores. En fin, para concluir esta clase debemos decir que validamos la hipótesis inicial y además respondimos la segunda parte de una de las preguntas que planteamos en las primeras clases de esta sección. Lo que nos queda pendiente es encontrar una forma para ajustar los valores de las ganancias K y L, ya sea de forma manual o automáticamente, pero eso ya lo analizaremos en la siguiente lección. Por el momento, si tienes alguna duda, te invitamos a contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.